Hola y bienvenidos al canal. Quisiera aprovechar para agradecer a los 1000 y pico de suscriptores que ya tenemos en el canal, lo que hace posible que este canal pueda llegar a más compañeros que, al igual que ustedes que están viendo el vídeo, necesitan de estos materiales para aprobar física. Por eso siempre les agradezco que se suscriban al canal. Aquí tenemos un problema de ondas, donde nos dan la función de onda, una función senoidal. Vamos a ver qué podemos reconocer en esta función. 10, esto sí está en el Sistema Internacional de Unidades, parece que sí. 10 sería la amplitud, 10 metros. Vaya onda esta de 10 metros. ¿Quién ha visto esta onda de 10 metros? ¡Qué barbaridad! Bueno, lo que multiplica el tiempo es la frecuencia angular omega, que es 10. Y lo que multiplica la X es el número de onda K. Este 0,5 es la fase inicial, en t igual 0. En t igual 0 la partícula X igual 0. Tiene dada una función que es 10 por el seno del ángulo φ. Entonces, otra cosa es el signo de menos, que indica que la onda viaja hacia la derecha. Cuidado, que siempre tendemos a pensar que el signo de menos es que la onda viaja hacia la izquierda. No, el signo de menos, la onda viaja hacia la derecha. Luego se nos hace aquí un paquete de preguntas y tenemos las soluciones. Entonces no voy a leer las preguntas, sino que voy a ir directamente a un primer paquete de las preguntas A, B y C. Y luego resolveremos la pregunta D. La parte A es sumamente sencilla, ¿no? La amplitud es lo que está delante de la función seno o coseno. Entonces tenemos que la amplitud, que le podemos llamar phi sub 0, es 10 metros. Después, el período. Aquí tenemos la frecuencia angular, omega, que vale 10 segundo a la menos 1. La podemos escribir como 2pi dividido el período. Por lo tanto, el período será 2pi sobre 10, o sea, 0,2pi segundos. La frecuencia simplemente es el inverso del período, o sea que 1 sobre 0,2pi, eso nos da 1,59 Hz. Luego nos piden lambda, la longitud de onda, número de onda. Bueno, el número de onda lo tenemos aquí. El número de onda K, que es igual a 2pi sobre lambda, ya sabemos que vale 2 metros a la menos 1. Por lo tanto, podemos sacar lambda, que será 2pi entre 2, o sea que lambda nos da pi metros. Frecuencia angular, ya la tenemos. Y la velocidad de la onda, lo que les digo siempre. La velocidad de la onda la calculamos como omega sobre K, y esta demostración ya aparece en otros problemas de la lista de reproducción de ondas. Entonces nos quedaría omega, que vale 10, sobre K. La pregunta B es muy interesante. Calcular la diferencia de fase entre dos posiciones de la misma partícula del medio cuando el intervalo de tiempo transcurrido es de 1 segundo. Si nosotros miramos la función de onda, la fase es lo que aparece aquí dentro del seno. Este ángulo es la fase. Entonces, se trata de la misma partícula, pero hay una diferencia en tiempo. Ha transcurrido un tiempo de 1 segundo. Entonces, vamos a escribir aquí. La fase viene dada por esta expresión. 10 por t menos 2x más 0,5. Y esto es un ángulo que le podemos llamar phi. Entonces, para un tiempo t, nosotros tenemos esta fase que le podríamos llamar phi sub 1. Y cuando el tiempo es 10 por t más 1 segundo, que es el tiempo que ha pasado, menos 2x permanece igual, más 0,5, eso será una fase 2. La diferencia de fase será entonces delta phi, y simplemente será
la resta de 10 por t más 1 menos 2x más 0,5 menos la fase 1, que es 10 por t menos 2x más 0,5. Cuidado, que hay que poner un paréntesis aquí, luego del menos, que afecta a todo lo que está ahí adentro. Vale, entonces eso que nos va a dar, vamos a hacer las cuentas, entonces nos quedaría 10t más 10 menos 2x más 0,5 menos 10t menos por menos más 2x menos 0,5. Y ahora vamos a simplificar. Más 2x y menos 2x, más 0,5 y menos 0,5. Aquí me faltó la t, entonces sería 10t y menos 10t. Entonces al final nos va a quedar que la diferencia de fase corresponde a 10 radianes. Ahora, hay una forma mucho más fácil de hacer esto. La otra forma es la siguiente. Observemos que aquí nos hablan de diferencia de fase, que se trata de un ángulo, y para un intervalo de tiempo. Entonces tenemos una relación ángulo-tiempo. Eso está dado a través del parámetro de la velocidad de la frecuencia angular. Nosotros sabemos que la frecuencia angular, que es 2pi sobre periodo, como esta expresión lo indica, este parámetro constante para esta onda, implica que la relación ángulo-tiempo es una constante. Entonces yo puedo tomar como ángulo la diferencia de fase que estoy buscando y como tiempo el intervalo de tiempo que vale un segundo. Por lo tanto, si queremos calcular la diferencia de fase, será delta t por omega, o sea, un segundo, por omega, que vale 10 segundo a la menos 1, esto nos va a dar 10 radianes. Y es una forma mucho más fácil de hacerla. Para resolver la pregunta C, dice ¿qué tiempo mínimo debe transcurrir para que la elongación del punto del medio de coordenada x igual 2 sea máxima y positiva? La elongación máxima y positiva será igual a la amplitud 10. O sea que esto quiero que valga 10 cuando la x vale ¿cuánto? 2 metros. Entonces simplemente pongo que 10 metros será igual a 10 metros. Cuidado que en los resultados está mal porque aquí pone 10 centímetros y está en metros porque dice que está en el Sistema Internacional de Unidades. Por el seno de 10 por t menos 4, porque 2 por 2 es 4, más 0,5. Vale, entonces, si transponemos dividiendo 10 entre 10 nos da 1 y nos queda que 1 es igual al seno de 10 por t y menos 4 más 0,5 nos da menos 3,5, que son radianes por supuesto, y eso será igual a 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, a ver, ¿cuánto tiene que valer este ángulo para que el seno me dé 1? Tiene que ser un ángulo en radianes de pi sobre 2, porque nos dicen el tiempo mínimo. Entonces, 10t menos 3,5 tiene que ser igual a pi sobre 2 radianes. Y de aquí podemos despejar el tiempo, que el tiempo simplemente será igual a pi sobre 2 más 3,5 dividido 10, que eso nos dará 0,51 segundos. Esta pregunta está muy interesante. Si durante el movimiento ondulatorio se reduce su amplitud inicial en un 20% al atravesar un medio absorbente de 10 centímetros de espesor, ¿qué espesor del mismo medio debería atravesar para reducir su intensidad en un 10%? Aquí se nos habla de amplitud y aquí se nos habla de intensidad. Vamos a centrarnos en la primera parte. Tenemos una onda que tiene una amplitud I sub 0, que en este caso vale 10 metros, ¿vale? Y luego atraviesa el medio, pero se ha reducido en un 20%. Entonces yo digo, ¿cuánto valdrá esta amplitud? Bueno, si se ha reducido en un 20%, entonces yo a la amplitud inicial, a phi sub 0, si la multiplico por el 20% de phi sub 0 será 0,20 de phi sub 0.
Entonces, la nueva amplitud es la que yo tenía antes menos el 20% de esa amplitud, que es 0,20 por phi sub 0. Sacamos factor común phi sub 0 y nos queda 1 menos 0,20 y en definitiva la nueva amplitud será 0,8 de phi sub 0. Ahora bien, esa nueva amplitud viene descrita por esta ecuación. Phi, la amplitud, será la amplitud inicial multiplicado por E a la menos beta por R. Beta es el coeficiente de absorción de la onda y R es la distancia del medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir la nueva amplitud, que es 0,8 de phi sub 0, y voy a poner aquí 0,8 por phi sub 0 es igual a phi sub 0 por E a la menos beta por R, que vale 10 centímetros. Lo voy a dejar en centímetros y tener en cuenta que como el exponente de E no puede tener unidades, beta será en 1 sobre centímetro. Nada más que eso, ¿vale? Bien, entonces simplifico phi sub 0 y aplicando logaritmo a ambos lados del signo de igual, me queda entonces logaritmo de 0,8 será igual a logaritmo de E a la menos 10 por beta. Por una propiedad de logaritmo, esto lo podemos escribir como menos 10 beta por logaritmo de E, que me da igual a 1, y por lo tanto podemos hallar el coeficiente de absorción, que sería logaritmo de 0,8 sobre menos 10, eso sería beta. Eso nos dará 0,022 centímetros a la menos 1. Y ahora en la segunda parte del problema me vienen a pedir R, sabiendo que la intensidad se ha reducido a un 10%. Por lo tanto, la nueva intensidad que voy a tener, la nueva intensidad, la voy a poner aquí, es la que tenía al principio menos el 10%, que sería 0,10 por I sub 0. Por lo tanto, saco factor común I sub 0, me queda 1 menos 0,10, y entonces me queda que la nueva intensidad es 0,9 de I sub 0. Aplicando la misma relación que antes, me va a quedar que la intensidad va a ser igual a I sub 0 por E a la menos beta por R. Como tenemos la relación de intensidades y tenemos beta, el coeficiente de absorción, podemos despejar ahora el nuevo espesor. Sustituimos la intensidad por 0,9 de I sub 0 y eso es igual a I sub 0 por E a la menos beta por R. Simplificamos I sub 0 y aplicando logaritmo, como antes, nos va a quedar que el logaritmo de 0,9 dividido menos beta, 0,022, nos va a dar el nuevo espesor, que será 4,79 centímetros. Bueno, espero que se haya entendido. Es un problemita bastante interesante porque presentaba esta parte de absorción. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo. A los que aún no se han suscrito, pregunto qué están esperando para suscribirse. Así ayudamos a que este canal crezca más y más y poder colaborar con otros compañeros que al igual que ustedes necesitan de estos conocimientos. Bueno, muchas gracias.